Vemos hoy la manera en que se utiliza un plano cartesiano para representar el movimiento de un cuerpo en dos dimensiones. Pero, pero primero que todo, los integrantes son Tomás Gómez, Ronnie Chaparro, Nicolás Cruz y Santiago Carranza. Para comenzar con esta explicación, debemos aprender los significados para ir sabiendo de esto. El significado de movimiento significa un cambio de posición de un cuerpo que parte desde un punto a otro, pero tendría que agregarse que si regresa a la posición inicial, en este caso le faltaría un desplazamiento. Un desplazamiento se indica o se entiende cuando el punto final se encuentra a una distancia del punto de partida. Un breve ejemplo sería un columpio en el cual vuelve a su posición inicial porque el niño lo está moviendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, regresa a su posición principal. Sigue igual, pero regresa a su posición inicial. Hay diferentes tipos de movimiento, los cuales son movimiento de rotación, movimiento rectilíneo y uniforme, movimiento uniformemente acelerado, movimiento elíptico, movimiento circular, movimiento vibratorio, movimiento oscilatorio. En breve los definiré. Vamos con el movimiento de rotación. Movimiento de rotación, ¿qué significa? Pues lo explicaré en breve. Un cuerpo gira sobre sí mismo. ¿Qué haremos entender? Por ejemplo, la Tierra o un círculo, no, el cual gira sobre sí mismo. Va siempre a estar girando sobre sí mismo. Un movimiento rectilíneo es que siempre va a una sola dirección, siempre en una línea recta completamente. Un breve ejemplo sería un carrito que siempre iría una línea recta. El movimiento elíptico, pues depende de su trayectoria, va a estar ovalada. Un breve ejemplo, bueno, sería que el planeta Tierra, ubicado así, va a estar girando de forma elíptica sucesivamente, permaneciendo como en su óvalo. Movimiento circular es el cual se puede basar, bueno, hagamos un breve ejemplo haciendo una circunferencia. En ello podemos indicar de que el cuerpo siempre se va a encontrar en la misma distancia de un centro, porque estoy haciendo una circunferencia en una hoja de papel. Pero la velocidad de este movimiento se puede calcular en diferentes sistemas, como por ejemplo en el sexagesimal, en el de radianes y en el de revoluciones por unidad de tiempo. Movimiento vibratorio. El cuerpo se estremece o agita a un ritmo. ¿Qué se da a entender esto? Que ese movimiento debe tener un asentamiento a vibrar, a vibrar como, bueno, un ejemplo muy breve sería que las partículas de arena, para que puedan ocupar menor volumen posible, puedan medir la densidad de ellas. En eso consiste este movimiento. El movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio es como un va y ven, como un péndulo. Y pues un breve ejemplo sería el columpio, porque va transcurriendo así y así, dando
dando más energía al moverse. La dimensión se define como el número mínimo de coordenadas necesarias para especificar cualquier punto de ella. Por ejemplo, pues si una línea tiene una dimensión, necesita solamente una coordenada para especificar un punto de la misma, ¿cierto? Y lo mismo sucede con un cilindro o una esfera, tiene dos dimensiones, porque se necesitan dos coordenadas, y así sucesivamente. Para la tridimensional serían tres coordenadas, pero bueno, si llegarían a momentos los cuales son más complicados, sería la dimensión factral o dimensión topológica, que, que son más o menos conjuntos abstractos, que las coordenadas no son aplicables y no deben usarse definiciones formales del concepto de dimensión. Pero bueno, solo teniendo en cuenta primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, se basa. Cabe aclarar que tridimensional sería un cubo, el interior de un cubo o un cilindro. Terminando ya los significados, dejaremos a Alejandro Chaparro que nos explique qué es un plano cartesiano y pues cómo se lee, cómo se maneja. Gracias. Hablar sobre el plano cartesiano. Bueno, el plano cartesiano está compuesto por dos ejes, uno horizontal y otro vertical. El horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y. Bueno, el eje X es conocido como abscisas o eje X y el eje Y es conocido como ordenadas o eje Y. Bueno, el eje, está compuesto hacia arriba, el plano cartesiano es positivo y hacia abajo es negativo. Bueno, y el plano cartesiano tiene una serie de cuadrantes, que es el cuadrante 1, que es que los dos números son positivos. El cuadrante 2, que hay un número negativo y el número positivo. El número negativo es el X y el positivo es el Y. Y en el tercer cuadrante los dos son negativos, tanto como el X como el Y. Y el cuadrante número 4, el positivo es X y el negativo es Y. Para tener esos números tiene que haber una coordenada con dos números, ya sean positivos o negativos. Bueno, yo les voy a explicar que tiene como finalidad un plano cartesiano. Un plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. También les voy a hablar sobre el movimiento en dos dimensiones. El movimiento en dos dimensiones es cuando una partícula se mueve tanto horizontal como verticalmente. Horizontalmente representando el eje Y y verticalmente representando el eje X. Las variables a las que está sometida esta partícula son dos y por esto se hace llamar movimiento en dos dimensiones. Una de las características del movimiento en dos dimensiones es que este movimiento tiene dos movimientos, los cuales son uno ascendente y otro descendente.